¿Cómo están? Mi nombre es Carla Chocano. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. A continuación, revisemos nuestros titulares. La dictadura de Nicolás Maduro detuvo a Tarek El Aissami, quien fue suministro de petróleo hasta marzo del 2023, por presunta corrupción en el sector energético. Senadores bipartidistas de Estados Unidos han emitido una fuerte condena al régimen de Nicolás Maduro por su continua persecución contra líderes opositores en Venezuela, especialmente María Corina Machado. En Estados Unidos, exiliados cubanos realizaron una vigilia frente al Tribunal Federal de Miami, exigiendo la máxima condena contra Víctor Manuel Rocha, el ex embajador de Estados Unidos acusado de espiar para el régimen cubano durante décadas. En España, el Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente la tramitación de la iniciativa separatista en el Parlamento de Cataluña, acatando la solicitud del Gobierno central. Empezamos con el desarrollo de la información. La dictadura de Nicolás Maduro detuvo a Tarek El Aissami, quien fue suministro de petróleo hasta marzo del 2023 por presunta corrupción en el sector energético. Este movimiento, anunciado por el fiscal general Tarek William Saab, sugiere un intento por parte de Maduro de buscar mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones presidenciales, aunque también revela la profunda corrupción dentro de su régimen autoritario. En Venezuela, el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, alto cargo dentro del régimen de Nicolás Maduro, ha sido detenido en el marco de una investigación por corrupción en el sector energético, según informó el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab. La trayectoria de El Aissami ha estado marcada por la controversia desde su nominación como ministro en abril de 2020. En Estados Unidos lo acusaban de narcotráfico y de ser nexo con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Tras su renuncia en marzo de 2023, El Aissami desapareció de la escena política, generando incertidumbre sobre su paradero. Su detención ahora parece ser un movimiento calculado por Nicolás Maduro, quien busca mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones presidenciales ante un descontento generalizado de la población que clama por un cambio político urgente. La detención de El Aissami también revela las divisiones internas dentro del chavismo. Sus conflictos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge evidencian la lucha de poder dentro del régimen, donde algunos creen que El Aissami aspiraba a reemplazar a Maduro como líder del país. Además, también han sido detenidos el exministro de Economía, Simón Serpa, y Samarc López, señalado como testaferro de Tarek El Aissami. A todos se les imputarán graves delitos, incluyendo la traición a la patria y la apropiación indebida del patrimonio público. Estas detenciones reflejan la profunda corrupción y descomposición moral que caracteriza al régimen chavista, sumiendo aún más a Venezuela en una crisis sin precedentes y dejando al descubierto la fragilidad de una dictadura que busca aferrarse al poder a cualquier costo. Y ahora les contamos que senadores bipartidistas de Estados Unidos han emitido una fuerte condena al régimen de Nicolás Maduro por su continua persecución contra líderes opositores en Venezuela, especialmente contra María Corina Machado. En un comunicado respaldado por figuras prominentes como Marco Rubio, Ben Cardin y Bill Cassidy, instaron a una respuesta internacional ante cualquier amenaza a la integridad de Machado, incluyendo detenciones arbitrarias. El comunicado enfatizó la falta de condiciones democráticas en Venezuela, señalando que las próximas elecciones no serán libres ni justas debido a las acciones de la dictadura de Nicolás Maduro. Lo describieron como un narcorrégimen que mantiene su poder a través de la represión y la censura, restringiendo las libertades fundamentales de los venezolanos. Los senadores también criticaron la reciente movida del régimen para aprobar la llamada Ley Antifascismo, considerándola como una prueba más de la falta de espacio para la sociedad civil, la oposición, la libertad de expresión y la prensa libre en Venezuela. En respuesta a estas acciones, instaron a la administración de Joe Biden y a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro y su gobierno.
Además, llamaron a cumplir con los parámetros establecidos bajo el Acuerdo de Barbados y considerar sanciones individuales contra aquellos responsables de actos represivos. El mensaje final de los senadores subraya la urgencia de actuar ante la situación en Venezuela, especialmente en un momento en que el régimen busca prolongar su control ilegítimo en el poder. Nos vamos a España, donde el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la política exterior que viene ejerciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Además, remarcó que el presidente socialista del gobierno de España ha guardado silencio ante la situación política en Venezuela y la inhabilitación contra María Corina Machado. Escuchemos. Mire, no ha hablado nada de Venezuela. Resulta que estamos hablando de política exterior, hablamos de países con menos relación histórica y afectiva, pero sí que no se puede hablar de Venezuela. No ha hablado usted del gas ruso, no ha hablado usted de Marruecos, no, una línea. Mire, le voy a hacer 10 preguntas. ¿Le ha exigido Marruecos el cambio de su ministra de Exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respecto de Ceuta y Melilla? Las aduanas de las que tanto se ha usted vanagloriado en Ceuta y Melilla tienen fecha de apertura. ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Ocon Sur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? ¿Por qué el informe del Departamento de Seguridad Nacional omite intencionadamente reconocer que Marruecos tiene actividad de inteligencia en España? En definitiva, ¿hay algún límite a sus cesiones? ¿Se puede decirnos cuándo va a solucionar la crisis diplomática con Argelia y cuándo se le pase la rabieta al señor ministro de Exteriores? Y, por cierto, ¿qué está haciendo usted para garantizar desde nuestras competencias que haya elecciones libres en Venezuela? ¿Qué está haciendo y qué hará para que todos los candidatos se puedan presentar? En definitiva, ¿qué está haciendo y qué hará para que Venezuela, además de los negocios de sus compañeros socialistas, llegue a una democracia plena? Y en una sesión especial de la OEA, Ecuador criticó a México por otorgar asilo diplomático al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, calificando la acción como promoción de la impunidad. Además, el país sudamericano acusó al gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador de despreciar la legalidad al permitir que Glass permaneciera en la embajada. Estas discrepancias surgieron debido al historial de López Obrador de otorgar asilo a líderes socialistas. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Ecuador lanzó fuertes críticas hacia México por otorgar asilo diplomático al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Alejandro Dávalos, viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, denunció que la irrupción en la Embajada de México en Quito fue un acto de cumplimiento de las sentencias contra Glass. Según Dávalos, a pesar de las sentencias contra Glass, la embajada mexicana lo recibió como huésped y posteriormente le otorgó estatus de solicitante de asilo, permitiéndole evadir la justicia ecuatoriana. Esta acción, según el funcionario ecuatoriano, representa un acto de promoción de la impunidad por parte de México. El viceministro acusó al gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador de despreciar los aspectos judiciales al permitir que Glass permaneciera en la embajada, lo que según él ha impedido el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. Dávalos también argumentó que México, al conceder asilo a un condenado prófugo de la justicia ecuatoriana, socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, que supuestamente debería estar reservada para aquellos perseguidos por motivos políticos o de persecución. Además, Dávalos señaló que Glass representaba un riesgo de fuga inminente incluso dentro de la embajada mexicana en Quito, lo que subraya la preocupación de Ecuador por la situación. Las diferencias entre los gobiernos de Ecuador y México se generaron porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha caracterizado por brindar asilo político a los líderes del socialismo del siglo XXI, decidió que el ex vicepresidente correísta y sentenciado por la justicia, Jorge Glass, pueda ingresar a la Embajada de México ubicada en Quito. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en Informe Diario.
Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. El Tribunal Constitucional de España ha suspendido temporalmente la tramitación de la iniciativa independentista en el Parlamento de Cataluña, acatando la solicitud del Gobierno central. Este proceso durará 5 meses con posibilidad de extensión, indicando una pausa en la resolución del asunto. El Gobierno argumenta que la propuesta vulnera varios artículos constitucionales y choca con el Estatuto de Autonomía catalán, señalando una potencial ruptura del orden constitucional. En España, el Tribunal Constitucional ha puesto en pausa la tramitación de la iniciativa independentista en el Parlamento de Cataluña. El Pleno del Tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central, cumpliendo así con la petición del Ejecutivo para suspender la resolución impugnada. Según lo establecido en la Constitución, la suspensión es automática cuando el Gobierno lo solicita. Este proceso de suspensión automática durará 5 meses con la posibilidad de ser renovado, lo que indica que no hay una urgencia inmediata para resolver el fondo del asunto. Sin embargo, a juzgar por el contenido de la proposición y la historia de casos similares, todo apunta a que el recurso será estimado por el Pleno, presidido por el magistrado Cándido Conte Pumpido, mientras que el magistrado Enrique Arnaldo será el ponente del asunto. El Gobierno central argumenta que la iniciativa legislativa popular, que está siendo promovida por Junts en el Parlamento de Cataluña, vulnera al menos 7 artículos esenciales de la Constitución, como los relacionados con la soberanía del pueblo español, la unidad de España, el principio de legalidad y la seguridad jurídica, entre otros. Además, sostiene que esta iniciativa chocaría con el Estatuto de Autonomía y otras leyes propias de Cataluña. Según el Gobierno, la proposición aborda cuestiones que ya han sido resueltas por el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores, lo que supondría una ruptura del orden constitucional y una vulneración tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía. Se destaca que estas acciones también podrían estar infringiendo las competencias del Parlamento catalán, según lo señalan los propios letrados, ya que el objetivo de la iniciativa popular requeriría una reforma constitucional previa. Seguimos en España, ya que la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Le remarcó al funcionario del gobierno de Pedro Sánchez si existen precedentes de una amnistía concedida a cambio de una investidura. Gracias, señor ministro. Señora diputada. Qué miedo le tiene usted a Alejandro Fernández, realmente. Señor Bolaños, el PP restauró la paz, que es la ley. Ustedes premian el delito, fracturándolo todo, incluso la Fiscalía. Ustedes han asumido el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España, como mínimo desde Felipe V. Y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles, entre catalanes como españoles, 1640, 1714, 1934, 2017. Este último provocado no por la sentencia del TC, no por un gobierno del PP, por la deslealtad nacionalista que ya denunció Tarradellas y que ustedes alientan. Conteste a la pregunta prevista y si no, mire, se lo voy a poner más fácil. Le voy a hacer unas preguntas más. Elija una. Con una me basta. Mire, anote. Primera, ¿cuántos precedentes hay de una amnistía concedida a cambio de una investidura? Ya, 0. La amnistía corrupta es un hallazgo suyo. 2. ¿Qué fundamentos jurídicos explican que la amnistía fuera inconstitucional hasta el 23 de julio y constitucional después del 23 de julio? Entiendo que la Constitución no cambia de opinión. 3. La víspera de esas elecciones, el señor Sánchez proclamó no hubo amnistía ni habrá referéndum. ¿Piensa el Gobierno cumplir la segunda parte de la frase como cumplió la primera, con la misma cara de piedra? Hasta Aragonés se mofa de ustedes. 4. ¿Qué están negociando con el separatismo en el extranjero? ¿Cómo colarnos ese referéndum? Ahórrense el esfuerzo. Por una vez Sánchez dijo la verdad. No habrá amnistía ni autodeterminación. Lo impediremos Europa, los tribunales y la oposición. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida,
anunciarán un acuerdo que intensificará la cooperación en defensa entre ambos países. Esta alianza implicará la designación de un comandante de alto rango para supervisar las fuerzas estadounidenses en Japón y la creación de un cuartel general para coordinar todas las operaciones militares de las fuerzas de autodefensa japonesas. Esta medida, junto con ejercicios conjuntos y mayor planificación operativa, representa un paso significativo en la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Japón, en respuesta a desafíos regionales como la amenaza china y las tensiones en la península coreana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, están a punto de anunciar un acuerdo que fortalecerá la cooperación en defensa entre ambos países. Este pacto tendrá como principal acción la designación de un comandante de 4 estrellas para supervisar las fuerzas estadounidenses en Japón y la creación de un cuartel general de las fuerzas de autodefensa japonesas para coordinar todas las operaciones militares del país. El plan, que incluirá una mayor planificación operativa y ejercicios conjuntos, representa la mayor mejora en la alianza de seguridad entre ambos países desde la firma del Tratado de Defensa Mutua en 1960. Se presenta como una respuesta a desafíos regionales, especialmente la creciente amenaza de China y las tensiones en la península coreana, debido a las acciones del régimen de Kim Jong-un. El crecimiento en el gasto en defensa de Japón, que ya ha aumentado en un 50% desde el 2022, demuestra su determinación para responder a las amenazas en un entorno de seguridad desafiante. Se prevén reformas estructurales significativas, como la creación del Mando de Operaciones Conjuntas de Japón en el 2025. Respecto a Estados Unidos, la necesidad de modificar las estructuras de mando ha sido reconocida tanto por el Congreso como por el Departamento de Defensa. El establecimiento del mando conjunto y la posible modificación de las fuerzas estadounidenses en Japón reflejan la evolución de la relación entre ambos países en materia de seguridad. Además, Japón ha tomado medidas diplomáticas significativas, como el nombramiento de un agregado de protección en Taiwán y el envío de felicitaciones al nuevo presidente electo de la isla, William Lai. Estos movimientos subrayan la postura japonesa de estrechar lazos con Taiwán en medio de las crecientes tensiones con China, lo que podría remodelar la estructura de seguridad regional. Ante la creciente agresividad china y sus esfuerzos por tomar el control de Taiwán para el 2027, tanto esta isla como sus aliados, Estados Unidos y Japón, continúan fortaleciendo sus capacidades militares y realizando maniobras conjuntas para defender la región. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida tras la pausa con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el tenis, porque el argentino Fran Cerúndolo enfrentó a un rival de alto nivel como Karen Khachanov en la segunda ronda del ATP de Monte Carlo, donde perdió en 3 sets, quedando así eliminado de la competencia. El tenista Fran Cerúndolo salió al partido con determinación y buscó imponer su juego desde el principio. Aunque el ruso Khachanov logró un rápido quiebre en el partido, el argentino no se dejó intimidar y rápidamente recuperó el quiebre para nivelar el marcador. Durante el primer set, ambos jugadores mostraron una gran solidez con su servicio, pero fue Cerúndolo quien logró capitalizar sus oportunidades de quiebre para llevarse el set 6-4. Con esta ventaja, Cerúndolo parecía tener el impulso a su favor al comienzo del segundo set. Sin embargo, Khachanov elevó su nivel de juego, mostrando una mayor agresividad y logrando desestabilizar a Cerúndolo con su juego de fondo de cancha.
Aprovechando algunas oportunidades de quiebre, el ruso se llevó el segundo set por 6-3, empatando el partido y llevándolo a un set decisivo. En el último set, Khachanov continuó presionando a Cerúndolo con su juego agresivo y logró asegurar una ventaja temprana. A pesar de los esfuerzos del argentino por mantenerse en el partido, Khachanov mantuvo su nivel y cerró el set finalmente por 6-3, asegurando así la victoria y avanzando a la siguiente ronda del ATP. El próximo partido de Lanús en la Copa Sudamericana va a ser crucial, ya que el equipo argentino necesita revertir su situación actual y sumar puntos en casa luego de su empate en Brasil. A pesar de haber tenido algunas actuaciones destacadas en el torneo doméstico, Lanús no ha brillado en su estadio La Fortaleza este año, lo que aumenta la presión para obtener un buen resultado. Por otro lado, el Deportivo Garcilaso tuvo un buen debut en la Copa Sudamericana, logrando una victoria en su primer partido internacional. El equipo peruano espera mantener su racha positiva, especialmente después de haber superado una mala racha como visitante. Sin embargo, sus debilidades defensivas podrían ser un factor a tener en cuenta. Los jugadores claves a seguir en este partido son Augusto Lotti de Lanús, quien mostró su capacidad goleadora en el primer encuentro de la Copa Sudamericana, y Gaspar Gentile de Deportivo Garcilaso, quien ha estado en buena forma y ha marcado en los últimos 4 partidos del equipo peruano. Un dato interesante es que Lanús se mantiene invicto en casa contra equipos peruanos en su historia, lo que podría darle cierta confianza de cara a este encuentro. Sin embargo, Deportivo Garcilaso buscará aprovechar su buen momento y continuar con su racha positiva en la competición. Este jueves será un partido emocionante y disputado entre 2 equipos que buscan sumar puntos importantes en la Copa Sudamericana. La ciudad de Lima, en Perú, continúa siendo un centro importante para el deporte, tanto a nivel americano como mundial. Y el organismo World Aquatics informó que Lima será la sede del Campeonato Mundial Junior de Natación Artística. Gracias a la Federación Deportiva Peruana de Natación, esta asignación demuestra la capacidad del país para albergar eventos de alto nivel. Este campeonato ofrecerá la oportunidad de presenciar las habilidades de los mejores exponentes juveniles de la natación artística, muchos de los cuales tienen experiencia en los Juegos Olímpicos. Las rutinas que veremos van a destacar la danza, el arte, la flexibilidad, la sincronización y la gracia, especialmente en la rama femenina. Con la participación de alrededor de 400 atletas de 35 países, este mundial promete ser un evento emocionante y competitivo que mostrará lo mejor de la natación artística a nivel mundial. Y la competición se llevará a cabo en el Centro Acuático Delegado en La Videna del 28 de agosto al 1 de septiembre. Además, antes del Mundial, Perú también será sede del Campeonato Panamericano por categorías de natación artística, organizado por Panam Aquatics. Este evento, que se llevará a cabo del 20 al 22 de agosto en el mismo escenario de La Videna, contará con la participación de alrededor de 250 atletas de 15 países de la región. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hemos llegado al final de esta edición de Informe Diario. Para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.